500 aniversario de la Reforma y vamos a hablar sobre el tema de la Reforma y la misión de la Iglesia, que son dos cosas que no siempre se relacionan, ¿no? No siempre la gente piensa que la Reforma tiene que ver con la misión de la Iglesia. Entonces vamos a empezar por lo último. Xavier, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Interesante, en una época donde muchas iglesias tratan de redefinir lo que es la misión de la Iglesia, y realmente la palabra misma, el mismo Jesucristo nos dejó su misión para la Iglesia. Lo vemos en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, en nombre del Padre, enseñándoles estas cosas y bautizando. O sea que ahí es que vemos la misión de Dios para la Iglesia. Incluso vemos al mismo Jesús modelando la misión de la Iglesia, cuando nos dice: como el Padre me ha enviado, así yo os envío a ustedes. Hay un modelo también en Jesús de la misión de la Iglesia. Muy bien. Se puede decir que es la buena noticia del Evangelio, con el mensaje acerca de Jesús en el centro del mensaje. Entonces, ya pensando en el tema de la Reforma y la relación entre las dos cosas, Samuel, ¿qué fue en esencia para ti la Reforma del siglo XVI? Bueno, en esencia me parece que la recuperación del Evangelio. Si la misión de la Iglesia es la predicación, no solo predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio, la Reforma es la recuperación de eso. Se había perdido tras años de acumulación de cosas que no tenían nada que ver, y con la Reforma estamos limpiando todo y volviendo a la esencia que es el Evangelio y la misión de la Iglesia. Entonces ahí tenemos la conexión, ¿no? Que no siempre se ve entre la Reforma y la misión de la Iglesia. Claro, sí, es el tema del Evangelio, que fue recuperado en aquel entonces. ¿Y qué aportaron, Samuel, los reformadores mismos y sus sucesores a la misión de la Iglesia? Bueno, en parte me parece que a veces no entendemos todo lo que estaban haciendo, porque hay una tendencia de ver la Reforma como simplemente un trabajo de hacer teología sistemática. Y obviamente fue una parte muy importante, y de reformar la Iglesia hacia adentro. Pero lo que a veces perdemos de vista es el trabajo que se hacía para extender el Evangelio. Calvino mismo sabemos de que tenía una escuela de pastores. Hay una lista, no me acuerdo de qué año, pero que hace referencia a un año puntual en la historia de ese ministerio. Y en la lista de pastores hay más de 300 nombres de personas que están preparando para mandar a diversas partes. A Francia, sabemos que mandaron gente a Francia que fueron, después murieron por su fe. Sabemos que hubo una misión que mandaron incluso, que llegó hasta Brasil. No dio buenos resultados, pero se hizo un intento genuino de llevar el Evangelio a Brasil, y eso me parece que es la esencia de la Reforma. La Reforma, bien entendida, si no culmina en un proceso misionero, hay que poner en duda si realmente ha habido una Reforma. Que este es un aspecto de Calvino y de los reformadores que se desconoce bastante, ¿no? Sí, exactamente. El aspecto de enviar misioneros a diferentes países, y algunos murieron en la hoguera, etcétera, etcétera, como consecuencia, ¿no? Y los sucesores de los reformadores en los siguientes siglos después. Bueno, para mí es muy fascinante la historia de los puritanos, y los puritanos muchas veces los vemos también como reformadores que están preocupados nada más que en las formas de la Iglesia en Inglaterra. Pero entre ellos hubo muchos hombres muy preocupados por la evangelización. Había un hombre, Joseph Alleine, que escribió un libro que se llama Alarma o Warning, o sea, una alarm for... sería así como una advertencia a los pecadores todavía no convertidos. Y es un libro que se hicieron miles y miles de copias que se vendieron en Inglaterra. Entonces uno ahí ve el impulso evangelístico que tenían. Y Alleine, antes de morir, dijo de que lo que más le agradaba de su vida, una de las cosas que más sagrado le daba, era el hecho de que ese libro se había traducido a uno de los idiomas de los indios en Massachusetts, donde estaba trabajando otro puritano, que era John Eliot. Y John Eliot había traducido ese libro para usarlo ahí. Entonces había una verdadera, genuina visión misionera de parte de los puritanos, que son los sucesores de obviamente, de los reformadores iniciales. Y está la obra de John Eliot, que fue tremenda. Empezaron iglesias por todo lo que es la costa este del norte, o sea, Nueva Inglaterra. Entonces hubo un movimiento muy fuerte.
Qué bien. Sí. Y siguiendo, Xavier, con este aspecto que está comentando Samuel, muchos creyentes incluso tienen la idea de que la teología reformada, en vez de facilitar la misión de la Iglesia, hasta la dificulta, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre eso? No, realmente es interesante porque la misma reforma, como también mencionaba el pastor Samuel, trae un acceso a la palabra, y tener acceso a la palabra, por lo tanto, debe traer un conocimiento de la misión, como estábamos hablando en Mateo 28. Por lo tanto, vemos el modelo también con Pablo, con Timoteo, cuando le dicen en 2 de Timoteo. Esto encarga a otros hombres que pueda encargar a ellos y enseñar. Por lo tanto, hay un modelo ahí donde es la palabra, al ser conocida, debe ser transmitida a otros. No hay razón por la cual complicarlo, porque lo que venimos a ver es que son toda esta herencia que nosotros recibimos, en cierta manera nos facilitan nosotros poder tener un entendimiento claro acerca del Evangelio y de la obra de Cristo en la cruz. Sí. ¿Algo más sobre este punto, sobre la supuesta incompatibilidad entre la teología reformada y la misión de la Iglesia? No, muy bien lo que ha dicho, y es así. No sé cuál es el problema, porque si creemos de que existe un Dios soberano, y de ese Dios soberano hemos recibido un mandamiento, es muy claro, tenemos que ir. Y además tenemos la esperanza no de que nuestras formas, nuestros métodos, nuestra propia persuasión va a ser efectivo, sino que sabemos que el Espíritu de Dios va delante de nosotros y ya ha ordenado quién va a conocer a Cristo. Y entonces vamos con esperanza. Entonces es muy distinto a la otra forma de pensar el tema. Yo sé que a veces cuesta hacer la inversión, pero cuando uno por fin lo entiende, es maravilloso. Sí, sí. O sea que realmente si creemos en un Dios soberano que ya ha elegido a los que se van a salvar de forma infalible, esa enseñanza bíblica y reformada nos da confianza y esperanza, ¿no?, a la hora de salir con el Evangelio, porque sabemos que Dios no va a fracasar en llevar a cabo su plan de salvación, ¿no? O sea que al final, en vez de ser una desmotivación para la evangelización, bien entendida, la teología reformada es la mayor motivación que podemos tener, porque Dios está en el centro. Si nos miráramos a nosotros o a la gente, seríamos pesimistas, pero cuando miramos a un Dios soberano, tenemos motivos para ser optimistas en el cumplimiento de la misión de la Iglesia, ¿no? Sí. Y lo que sí sabemos es que la mies es mucha y pocos son los obreros. Eso sí lo sabemos, que la necesidad es grande, pero los obreros son pocos. Entonces, si creemos en un Dios soberano, es muy simple, tenemos que obedecer. Y eso lo vemos que donde hay un verdadero avivamiento, lo que se produce al final es un movimiento misionero. Lo vemos en Jonathan Edwards. En nuestros días hay mucho interés en Jonathan Edwards y me parece fantástico eso. Pero nosotros vamos a saber si ese interés viene de un verdadero movimiento de Dios si vemos que produce un movimiento misionero. Porque si vemos la historia del ministerio de Jonathan Edwards, que muchos lo consideraron como el último de los puritanos, que no sé cómo llegamos a eso, porque hay varios más que dicen que son que tienen ese título, pero si fue el último de los puritanos, entonces es el heredero de toda esa teología reformada. Y él tenía una tremenda pasión misionera. Él mismo fue misionero sobre el final de su vida y escribió un par de libros que fueron claves para el lanzamiento del movimiento moderno de misiones sobre la voluntad, que fue clave para el movimiento, los bautistas de Inglaterra, que por medio de los escritos de Edwards pudieron zafar de su complicación con el hipercalvinismo y abre las puertas para las misiones. La biografía de David Brainerd, que fue una producción de Edwards, y después el libro que él escribió, que fue un llamado a la oración para todo el mundo, que avance la obra de Dios en todo el mundo. Y ahí él puso como la base del movimiento moderno de misiones, que después eso lo recoge Guillermo Cari. Y ahí nace el movimiento. Y entonces es el producto de lo que empezó con Calvino, con Lutero, y hay una progresión histórica. Y con Guillermo Cari vemos la reforma que por fin rebalsa y se extiende a todo el mundo.
Y ese es el fin de la reforma, la extensión del Evangelio a todo el mundo. Y tenemos un Dios soberano y el mandamiento es claro, hay que obedecer. Muy bien, gracias.